Muy pocos lo saben, pero hay un secreto sobre Santa Filomena que desafía el tiempo y la lógica. Algo tan extraordinario que incluso los más escépticos se vieron obligados a creer. Estamos hablando de una joven de apenas 13 años, que no solo enfrentó al imperio más poderoso de la historia, sino que dejó un legado de milagros tan impresionante que su nombre estuvo enterrado durante siglos hasta ser redescubierto por pura providencia. Y aquí está el punto más intrigante. Dentro de su tumba se encontró un símbolo, algo tan impactante que cambió para siempre la forma en que entendemos la fe. ¿Cuál es ese secreto? ¿Por qué Santa Filomena fue llamada la Santa de las Gracias Imposibles? Prepárate e inscríbete en el canal, porque lo que vas a descubrir hoy puede transformar la forma en que ves los misterios de la fe. Era una noche tranquila en una región remota de Grecia, a principios del siglo IV. El aire estaba impregnado del aroma de olivos y flores silvestres, pero la calma del pueblo ocultaba las tensiones que asolaban al Imperio Romano, dividido entre la adoración a los dioses paganos y la creciente persecución a los cristianos. En esa pequeña comunidad, una pareja de nobles vivía una angustia silenciosa. A pesar de su riqueza, les faltaba el mayor tesoro que anhelaban: un hijo. Durante años, sus días fueron marcados por lágrimas, oraciones y promesas desesperadas, mientras los ecos lejanos de persecuciones religiosas hacían que su devoción fuera aún más peligrosa. La madre, una mujer de corazón generoso y fe inquebrantable, pasaba horas arrodillada en oración frente a una pequeña cruz escondida en su casa. Su marido, inicialmente escéptico respecto a la conversión al cristianismo, era más reservado en su práctica, pero no menos esperanzado. Ambos sabían que, si eran descubiertos, podrían ser condenados. Sin embargo, fue en este escenario de miedo e incertidumbre que el milagro comenzó a desarrollarse. Cierta noche, mientras la madre rezaba con más fervor que nunca, una paz inexplicable envolvió su corazón. En medio de sus súplicas, prometió al Señor que si tenía un hijo, lo dedicaría completamente a él, educándolo en la fe cristiana y entregándolo a su protección. En el silencio de la habitación iluminada solo por una lámpara de aceite, sintió, por primera vez en meses, una verdadera esperanza. Poco tiempo después, sus oraciones fueron atendidas. Contra todas las expectativas, quedó embarazada. La noticia trajo alegría a la familia y esperanza renovada para la pareja. Durante el embarazo, se cuidaba a sí misma como si estuviera protegiendo una joya rara. Pasaba los días en oración y los momentos de inquietud eran consolados por lecturas de las Escrituras, que su marido leía en voz baja para evitar que los sirvientes o vecinos percibieran su práctica cristiana. El nacimiento de Filomena ocurrió en una madrugada tranquila, cuando los primeros rayos del sol aún luchaban por atravesar las montañas. El fuerte llanto de la niña resonó por la casa, trayendo lágrimas a los ojos de sus padres. La pequeña fue bautizada en secreto por un sacerdote cristiano que arriesgó su vida al viajar hasta la aldea. Su nombre, Filomena, significaba amiga de la luz, reflejando la esperanza que traía no solo a la familia, sino a la fe que ellos abrazaban. Desde temprano, la niña mostraba una serenidad inusual para su edad. Sus ojos brillaban con una curiosidad y pureza que cautivaban a todos a su alrededor. Mientras otros niños jugaban en los campos, Filomena parecía preferir la compañía de su madre, escuchando atentamente historias sobre Jesús, los apóstoles y los primeros mártires. Estas narrativas, repletas de valentía y fe, moldearon su carácter desde los primeros años de vida. Sin embargo, la alegría del nacimiento de Filomena no borraba los peligros que rodeaban a su familia. La persecución a los cristianos era implacable,
y los rumores sobre simpatizantes de la nueva fe se propagaban rápidamente. Cierto día, un vecino cuestionó por qué la familia nunca participaba en las festividades en honor a los dioses romanos. El padre de Filomena, hábil en ocultar su fe, justificó su ausencia diciendo que prefería realizar sus ofrendas en casa, lejos de la mirada pública. A pesar de esto, el miedo a ser descubierto era constante. Filomena crecía en un ambiente donde cada acto de devoción estaba envuelto en cuidado y discreción. Sin embargo, este escenario de tensión fortaleció aún más su fe. Poco a poco, la joven comenzó a entender que su familia vivía en una batalla silenciosa, la de permanecer fiel a lo que creía, incluso en medio del riesgo de perderlo todo. La infancia de Filomena estuvo marcada por la simplicidad y momentos que hoy serían considerados preciosos. Ayudaba a su madre a preparar panes, cuidaba de las flores del jardín y pasaba horas observando a los pájaros que se posaban en los campos alrededor de la casa. Para ella, cada detalle de la creación era un reflejo del amor divino. Al final del día, cuando las estrellas dominaban el cielo, la familia se reunía para rezar. La pequeña cruz escondida en un armario era cuidadosamente retirada y la luz parpadeante de la lámpara hacía que las sombras bailaran en las paredes, creando un ambiente de profunda reverencia. Estas noches eran especialmente significativas para Filomena. Allí, en el calor de la presencia familiar y en las oraciones susurradas, comenzó a sentir un llamado mayor, una fuerza interior que la conectaba a algo más allá de lo que podía entender. Aún sin comprender completamente el peso de su fe, la joven sabía que su vida estaría dedicada a Dios. El mundo en el que nació Filomena estaba en tumulto. El emperador Diocleciano gobernaba con mano de hierro, decidido a restaurar la gloria de los dioses romanos y eliminar cualquier amenaza a su poder. Para él, el cristianismo no era solo una religión, era una rebelión contra el Estado. Perseguir a los cristianos era para él una cuestión de honor y orden. Este contexto convirtió la vida de los seguidores de Cristo en una constante prueba. La aldea donde vivía Filomena era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida por las autoridades, pero no estaba completamente aislada de las presiones del imperio. En cualquier momento, una denuncia o una inspección podría cambiar la vida de la familia para siempre. A medida que crecía, Filomena demostraba una madurez que impresionaba a sus padres. Con solo 8 años, comenzó a memorizar fragmentos de las Escrituras y a hablar con entusiasmo sobre las enseñanzas de Jesús. Una vez, al observar a una mujer anciana siendo humillada en un mercado, volvió a casa con lágrimas en los ojos, preguntando por qué las personas eran tan crueles unas con otras. Su madre, conmovida, explicó que no todos conocían el amor de Dios, y fue en ese momento que Filomena decidió que quería ser una luz para aquellos que vivían en la oscuridad. Aunque todavía era una niña, la profundidad de su fe y compasión comenzaba a destacar. Para sus padres, ella era más que una hija. Era un recordatorio constante de la presencia de Dios en sus vidas, una señal de esperanza en medio de las dificultades. Cierta noche, poco antes de cumplir 13 años, Filomena tuvo un sueño que la dejó inquieta. Vio a una multitud reunida, rostros sombríos y miradas de condena, mientras una voz suave decía: «No temas, pues estoy contigo». Al despertar, le contó el sueño a su madre, quien, aunque preocupada, vio en ello una señal de que Dios tenía un plan especial para su hija. Ese momento marcó el inicio de una jornada que transformaría la vida de Filomena para siempre. No sabía que su fe sería puesta a prueba de formas que pocas personas podrían soportar, pero, incluso sin entender completamente lo que le esperaba, se sentía lista para enfrentar lo que viniera, pues su confianza en Dios era inquebrantable.
Filomena había crecido escuchando historias de valentía y fe, historias de mártires que enfrentaron los peligros más aterradores con una serenidad que solo podía venir de Dios. Ahora, a los 13 años, sentía que esas historias habían sido más que lecciones. Eran un presagio de lo que le esperaba. A pesar de ser tan joven, su madurez espiritual la destacaba entre las personas que la conocían. Era una edad de transición, cuando otras jóvenes del pueblo comenzaban a prepararse para matrimonios arreglados o a soñar con una vida de comodidad. Pero Filomena sentía un llamado diferente, un propósito mayor que no podía ignorar. Era una tarde soleada cuando Filomena subió por la colina cerca de su casa, llevando consigo un pequeño envoltorio de pan y agua. Desde lo alto podía ver los campos verdes que se extendían hasta el horizonte y el brillo del río serpenteando bajo la luz del sol. Siempre buscaba ese lugar cuando quería pensar y, ese día, su mente estaba llena de preguntas. La suave brisa acariciaba su cabello mientras se arrodillaba sobre la hierba fresca y comenzaba a rezar en silencio. Sentía que Dios estaba cerca, escuchando cada palabra no dicha de su corazón. Desde pequeña, Filomena sabía que su vida no sería común. Sus padres a menudo mencionaban que ella parecía llevar una paz que no era de este mundo. Pero ahora, esa paz daba lugar a una inquietud dulce, una mezcla de miedo y determinación. Con los ojos cerrados, sintió su corazón acelerarse. No sabía cómo explicar lo que sucedía dentro de ella, pero la sensación de que debía hacer algo grande e irrevocable era tan fuerte que apenas podía respirar. En esa tarde, en medio del silencio de los campos, Filomena tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Inspirada por las historias de santidad y por el ejemplo de María, Madre de Jesús, prometió a Dios su corazón, su alma y su cuerpo. Con lágrimas en los ojos, juró que nunca se casaría, que viviría solo para Él, sirviéndolo en completa pureza y dedicación. «Señor», susurró con una voz temblorosa, «soy tuya. Nada en el mundo podrá separarme de ti. Guárdame y úsame como quieras». Mientras las palabras salían de su boca, sintió una profunda paz inundar su ser. Una suave brisa sopló a su alrededor, como si estuviera respondiendo a su voto. Filomena no sabía cómo, pero tenía la certeza de que ese momento era sagrado. Al regresar a casa, Filomena enfrentó su primer desafío: contar a sus padres sobre su promesa. La esperaban en la entrada, sonriendo al verla. La madre notó algo diferente en la mirada de su hija, algo más maduro, más decidido. Durante la cena, entre risas y conversaciones, Filomena tomó valor para revelar su secreto. «Tengo algo importante que decir», comenzó ella, mientras sus padres la miraban curiosos. «Hoy hice una promesa a Dios. Decidí que nunca me casaré, porque quiero dedicar toda mi vida a Él». El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el leve crepitar de la lamparina en el centro de la mesa. Su madre quedó en shock, el tenedor cayendo de sus manos, mientras el padre, inicialmente incrédulo, trataba de disimular su preocupación. «Filomena, eres demasiado joven para tomar una decisión tan seria. ¿Cómo puedes estar segura de algo así?». La joven miró a los ojos de su padre, su voz firme pero llena de ternura. «Padre, sé que es difícil de entender, pero siento esto con todo mi corazón. Es como si Dios hubiera puesto esta certeza en mí. No puedo ignorarla». La madre de Filomena lloró esa noche, no por tristeza, sino por miedo. Sabía lo que significaba ser una joven cristiana en un mundo dominado por el paganismo. Sabía que las mujeres de su edad ya eran vistas como amenazas si mostraban cualquier resistencia a los costumbres impuestos. Pero, sobre todo, sabía que una decisión como la de su hija podría atraer atención no deseada, poniéndola en peligro. «Filomena», dijo su madre mientras la abrazaba,
Si esto es lo que Dios quiere para ti, no voy a impedirlo. Pero prepárate, no todos comprenderán tu elección. El camino de la fe no siempre es el más fácil. Filomena sonrió, con los ojos brillando de determinación. Lo sé, madre, pero estoy lista. En los días que siguieron, la joven comenzó a dedicar aún más tiempo a la oración y a la lectura de las Escrituras. Ayudaba a sus padres con las tareas diarias, pero siempre encontraba un momento para retirarse en silencio y buscar fuerzas en el diálogo con Dios. Filomena sentía que su fe estaba creciendo, convirtiéndose en una roca inquebrantable en un mundo lleno de incertidumbres. Durante una noche particularmente tranquila, Filomena tuvo un sueño que nunca olvidaría. En su visión, estaba rodeada de una luz dorada y se veía caminando por un largo pasillo hacia una puerta abierta. Al cruzarla, escuchó una voz suave y llena de autoridad que decía: «Hija, prepárate. Grandes cosas vendrán, pero yo estaré contigo». Al despertar, sintió que algo estaba a punto de suceder, aunque no sabía qué. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Las personas del pueblo notaron que Filomena rechazaba a los pretendientes que se acercaban, incluso a aquellos que traían buenas propuestas para su familia. Algunos empezaron a susurrar que era arrogante, mientras que otros se burlaban de su devoción, considerándola una joven ingenua. Un día, mientras caminaba por el mercado, Filomena escuchó a dos mujeres conversando. ¿Quién se cree? Una chica tan bonita y tan tonta. ¿No sabe que esa pureza no la protegerá del mundo? Filomena, al escuchar esas palabras, sintió su corazón apretar por un breve momento. Pero, al alzar la vista, vio el rostro de un niño sonriéndole y recordó la razón de su promesa. Respiró hondo, agradeciendo a Dios por ser su fortaleza incluso en las pequeñas humillaciones. Para ella, cada crítica era una oportunidad de crecer en paciencia y amor. Filomena sabía que su elección la colocaba en un camino solitario, pero nunca sintió miedo. Para ella, el mundo podía burlarse, incluso volverse en su contra, pero nunca podría quitarle lo que más importaba: su comunión con Dios. Cada día era una nueva oportunidad para reafirmar su decisión y demostrar no a los demás, sino a sí misma, que estaba lista para todo lo que el futuro le deparara. Así, la joven continuaba recorriendo su camino sin saber que pronto su fe sería puesta a prueba de maneras que ningún ser humano podría imaginar. Lo que no sabía era que la promesa hecha en aquella tranquila tarde, en lo alto de la colina, sería el fundamento de una vida destinada a convertirse en un ejemplo eterno de valentía, pureza y devoción. Era una mañana calurosa en el corazón del Imperio Romano. Las ciudades bullían con voces y pasos apresurados, mientras mensajeros cruzaban las calles de un lado a otro. En la aldea donde vivía Filomena, la tranquilidad fue interrumpida por una noticia que llegaría a alterar su vida. El emperador Diocleciano, conocido por su fuerza y autoridad, estaba de visita en las provincias y por casualidad sus emisarios habían tomado conocimiento de la joven de belleza inusual y fama de pureza. La noticia se esparció rápidamente entre los nobles y llegó a los oídos de Diocleciano, quien pronto sintió curiosidad por conocerla. Cuando la carroza imperial llegó a la aldea, todos los habitantes detuvieron lo que estaban haciendo. Era raro ver tal ostentación en un lugar tan simple. El brillo dorado de las armaduras de los guardias relucía bajo el sol, y el sonido de las ruedas de hierro resonaba por las estrechas calles. Filomena estaba en casa con sus padres cuando fue llamada por emisarios del emperador. Al escuchar el anuncio, el corazón de su madre se aceleró y su padre frunció el ceño preocupado. Sabían que cualquier involucramiento con el emperador podría traer peligro. Filomena, sin embargo, mantuvo la calma. Poniéndose su velo blanco sobre los hombros,
Caminó con determinación hasta la entrada de la aldea. Cuando se encontró con Diocleciano, sus ojos penetrantes y su postura imponente eran intimidantes, pero ella se mantuvo firme. El emperador quedó inmediatamente impresionado por su belleza. Su apariencia no era solo física, había algo en su semblante que transmitía una serenidad inexplicable. Diocleciano, fascinado por la joven, le ofreció matrimonio allí mismo. Prometió riquezas inimaginables, títulos nobiliarios para su familia y una posición destacada a su lado en el trono del imperio. Su voz grave sonaba como un mandato, no como una invitación. Los ojos atentos de los guardias y cortesanos presentes esperaban la respuesta de Filomena, seguros de que nadie rechazaría tal honor. Pero Filomena, con una firmeza que sorprendió a todos, levantó la mirada y respondió con calma: «Agradezco, emperador, su generosidad. Sin embargo, ya he entregado mi vida y mi corazón a otro. Mi promesa es a Dios y no puedo romperla». La sala quedó en un absoluto silencio. La sonrisa de Diocleciano desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad. Él, el hombre más poderoso del mundo conocido, había sido rechazado por una joven. Su voz, antes calmada, se tornó áspera cuando preguntó: «¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes quién soy?». Filomena no retrocedió. Su voz no temblaba cuando respondió: «Sé quién es usted, pero también sé quién soy. Soy una sierva de Dios y Él es mi Señor». Su respuesta, dicha con tanta simplicidad, cortó el orgullo de Diocleciano como una cuchilla. La ira crecía dentro de él, pero al mismo tiempo, algo en su valentía lo intrigaba. En los días siguientes, emisarios del emperador visitaron la casa de Filomena repetidamente. Traían joyas, ropa lujosa y promesas de seguridad para su familia, en caso de que ella aceptara el matrimonio. Sus padres, divididos entre el amor por su hija y el miedo a las consecuencias, intentaron convencerla de que reconsiderara. «Filomena, piensa en lo que está en juego. Rechazar al emperador no solo es peligroso, es insensato», dijo su padre en un momento de desesperación. Pero Filomena, con la misma serenidad que antes, respondió: «Padre, confía en Dios. Él es mi fortaleza. No fui criada para buscar riquezas, sino para vivir conforme a su voluntad». Cuando los intentos de persuasión fracasaron, Diocleciano tomó una decisión. Filomena fue llamada al palacio improvisado del emperador, donde él la confrontó personalmente. Esta vez no había promesas ni regalos. Él fue directo e implacable. «Si no me aceptas, serás tratada como una enemiga del imperio. Elige sabiamente». Filomena, ahora con el rostro iluminado por una determinación que parecía venir de algo mayor, respondió: «Prefiero morir 1000 veces que traicionar el compromiso que hice con Dios». La respuesta fue la gota que colmó el vaso para Diocleciano. Furioso, ordenó que Filomena fuera aprisionada, acusada de deshonrar al emperador y de negarse a cumplir las leyes del imperio. Guardias la arrastraron de su casa bajo las miradas horrorizadas de sus padres, que lloraban inconsolables mientras veían a su hija desaparecer en la distancia. La última imagen que tuvieron de ella fue su mirada serena, como si ya supiera que su prueba era parte de un plan mayor. El camino hasta la prisión fue largo y doloroso. Las calles estaban silenciosas, excepto por el sonido de las cadenas que la ataban y los murmullos de los curiosos que observaban desde lejos. A cada paso, Filomena rezaba, pidiendo fuerza y protección. Sus pies descalzos tocaban las piedras calientes, pero su mente estaba fija en Dios. No tenía miedo. Sentía que, a pesar de las circunstancias, nunca había estado tan libre.
Cuando las puertas del calabozo se cerraron tras ella, Filomena fue dejada en una celda oscura y fría. Las paredes de piedra húmeda exhalaban un olor a moho, y la única luz provenía de una pequeña abertura en lo alto, por la cual entraba un tímido rayo de sol. Pero incluso allí, en un lugar donde muchos perderían la esperanza, Filomena se arrodilló en el suelo duro y comenzó a rezar. Esa noche, mientras el mundo dormía, Filomena sintió una profunda paz envolviendo su corazón. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que no estaba sola. Su confianza inquebrantable en Dios sería su mayor arma contra la crueldad que aún estaba por venir. La pesada puerta de la celda se cerró con un estruendo, sellando a Filomena en un ambiente de oscuridad y humedad. El olor a moho era sofocante y el frío penetraba los huesos. Las paredes de piedra eran ásperas al tacto y el suelo estaba cubierto de barro endurecido. El silencio de la prisión solo era interrumpido por el sonido ocasional de los pasos de los guardias y el eco distante de los gritos de otros prisioneros. Filomena estaba sola, aislada del mundo, pero su alma permanecía en paz. En esa primera noche, sentada en el suelo frío, Filomena reflexionó sobre lo que la había llevado hasta allí. Su decisión de permanecer fiel a la promesa hecha a Dios ahora le costaba la libertad y quizás mucho más. Pero en lugar de ceder al desespero, se arrodilló y comenzó a rezar. Sus palabras eran suaves, casi un susurro, pero cargaban una inmensa fuerza. Señor, estoy en tus manos, dame valor para enfrentar lo que venga. La oración fue su compañía en el silencio y sintió una calma inexplicable invadir su corazón. En el segundo día de su cautiverio, los guardias trajeron órdenes del emperador. Filomena debía ser presionada para reconsiderar su posición. Fue arrastrada hasta una sala donde Diocleciano la aguardaba. Él ya no era el hombre fascinante y persuasivo de antes. Su expresión ahora estaba marcada por una mezcla de frustración y rabia. Filomena, eres joven y tonta. ¿No te das cuenta de que estás desperdiciando tu vida? Basta con aceptar mi propuesta y todo esto acabará. Filomena lo miró a los ojos sin desviar la mirada. Su respuesta fue calma, pero llena de determinación. Mi vida ya pertenece a Dios. No hay nada que usted pueda ofrecer que me haga romper mi promesa. Sus palabras fueron recibidas con un pesado silencio. Diocleciano, furioso, ordenó que la llevaran de vuelta a la celda, esta vez sin comida ni agua, como forma de quebrar su resistencia. Pasaron los días y Filomena fue dejada en completo aislamiento. El hambre era torturante y la sed hacía que su garganta ardiera. Sentía su cuerpo debilitarse, pero su alma permanecía fuerte. En una noche particularmente difícil, mientras su estómago rugía y su visión se nublaba, tuvo un momento de desesperación. Por un breve instante se preguntó si tendría fuerzas para continuar. Fue entonces cuando una luz suave llenó la celda. Filomena abrió los ojos y vio lo que describió más tarde como una visión. Un ángel estaba ante ella, con un cáliz de agua en una de las manos y una expresión de ternura en el rostro. Sin decir una palabra, le ofreció el cáliz y Filomena bebió. El agua era dulce y revitalizante, como si fuera un bálsamo para su alma. Cuando la visión desapareció, sintió sus fuerzas renovadas. Era como si Dios hubiera respondido directamente a sus oraciones. Los guardias que la observaban en secreto quedaron desconcertados al notar que Filomena no mostraba signos de debilidad, incluso después de días sin alimento ni agua. Uno de ellos, un hombre mayor que parecía cargar en sus ojos un peso de arrepentimientos, se acercó a la celda. ¿Quién eres tú, niña? ¿Cómo puedes soportar todo esto y seguir viéndote tan serena? Filomena sonrió, con una gentileza que desarmó al hombre. Solo soy una sierva de Dios. Él me da la fuerza que no tengo.
El guardia guardó silencio por unos instantes, visiblemente conmovido por sus palabras. Dejó un pequeño trozo de pan al lado de la puerta antes de alejarse, murmurando algo que parecía una oración. La fe de Filomena comenzaba a tocar a aquellos a su alrededor, incluso a los que habían sido encargados de mantener la presa. Al enterarse de que Filomena se mantenía firme, Diocleciano se enfureció aún más. No comprendía cómo una joven tan frágil podía resistir tanta presión. Para él, su negativa era una afrenta personal, un desafío directo a su autoridad. Decidió entonces intensificar las torturas, ordenando que Filomena fuera atada y azotada hasta que cediera. Cuando los guardias la llevaron al patio, el sol estaba en su apogeo y el calor hacía que el aire temblara. Filomena fue atada a un poste de madera y el primer golpe del látigo hizo que su piel ardiera. Pero incluso ante tanto dolor, no gritó. Sus ojos permanecían cerrados y sus labios se movían en oración. Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. A medida que los golpes continuaban, algo extraordinario sucedió. El cielo, antes claro, comenzó a oscurecerse. Una densa nube cubrió el sol y un fuerte viento sopló repentinamente por el patio. Los guardias, asustados, se detuvieron por un momento, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Filomena, a pesar de las heridas, aún estaba de pie, con una expresión serena. Diocleciano, que observaba desde un balcón, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No creía en milagros, pero no podía negar lo que veía frente a él. Irritado y confundido, ordenó que la llevaran de vuelta a la cárcel. Ella no vencerá, se dijo a sí mismo, más que a los demás. Mientras Filomena permanecía en prisión, los rumores sobre su fuerza y coraje comenzaron a esparcirse. Otros prisioneros, muchos de ellos cristianos, escuchaban historias sobre la joven que enfrentaba al emperador sin miedo. Para ellos, Filomena se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que la fe podía superar incluso las fuerzas más oscuras del mundo. Dentro de su celda, Filomena continuaba rezando, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que sufrían. Sus palabras resonaban en las paredes de piedra, llenando el espacio frío con un calor espiritual que ningún látigo o cadena podía extinguir. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada prueba era una oportunidad para demostrar la fuerza del amor de Dios. El emperador Diocleciano estaba decidido a romper la resistencia de Filomena. Después de tantos intentos fallidos de hacerla renunciar a su fe, ordenó un nuevo castigo, esta vez para ser llevado a cabo en público. Era una demostración de poder, una advertencia clara de que nadie, ni siquiera una joven aparentemente indefensa, podía desafiarlos sin consecuencias. El plan era simple pero cruel. Filomena sería atada a un poste y objeto de arqueros que dispararían flechas envenenadas para acabar con su vida. En la mañana designada, los guardias llegaron a la celda de Filomena. La puerta chirrió al abrirse y la luz del sol inundó el espacio sombrío. 2 soldados entraron, llevando cuerdas y cadenas. «Está ahora», dijo uno de ellos, sin mirarla directamente. Filomena, sin embargo, se levantó con calma. A pesar de la tensión evidente en los rostros de los guardias, ella mostraba una serenidad desconcertante. Mientras caminaba por los oscuros pasillos de la prisión, podía escuchar el murmullo creciente de la multitud que se reunía en la plaza. La gente venía no solo para presenciar la ejecución, sino para ver a la joven cuya fe se había convertido en un tema de conversación en todo el imperio. Los pasos de Filomena resonaban en las piedras mientras era conducida a la plaza central. El calor del sol contrastaba con el frío de las cadenas que envolvían sus muñecas. Cuando llegó al centro de la plaza, el murmullo cesó.
Todas las miradas estaban sobre ella, una figura pequeña, pero inmensamente digna, rodeada de guardias y por la presencia intimidante de arqueros armados. Filomena fue atada a un poste de madera, sus brazos sujetos por encima de la cabeza. Diocleciano observaba desde un balcón, a lo lejos, sus ojos fijos en la joven. Esperaba que el terror en su rostro fuera suficiente para disuadirla, pero lo que vio fue algo completamente diferente. Filomena miraba al cielo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. No suplicaba por misericordia, ni mostraba miedo. Había algo en ella que perturbaba incluso a los espectadores más endurecidos. Los arqueros se posicionaron, con flechas envenenadas ajustadas en sus arcos. El silencio que invadió la plaza era opresivo. El capitán de los guardias dio la señal y la primera flecha fue disparada. La flecha cortó el aire a alta velocidad, su sonido agudo resonando en la plaza. Pero antes de alcanzar a Filomena, algo inesperado sucedió. La flecha desvió abruptamente, girando en el aire como si hubiera sido empujada por una mano invisible. Cayó al suelo, inofensiva, mientras un suspiro colectivo de asombro recorría a la multitud. Los arqueros intercambiaron miradas confusas y el capitán gritó para que se prepararan nuevamente. 3 flechas más fueron disparadas en rápida sucesión, pero el resultado fue el mismo. Una de ellas llegó a cambiar de dirección en el último instante, volviendo en dirección al arquero que la había disparado, obligándolo a apartarse para no ser alcanzado. El miedo y la incredulidad se esparcieron entre los soldados y los espectadores. Era imposible negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Entre la multitud, algunas personas comenzaron a caer de rodillas, murmurando oraciones y reconociendo lo que veían como una señal divina. Otros, más escépticos, observaban en silencio, incapaces de encontrar explicaciones racionales para lo sucedido. El murmullo se transformó en una cacofonía de voces exaltadas, cada una interpretando el evento a su manera. Diocleciano, furioso y humillado, se levantó abruptamente de su asiento y ordenó a los arqueros que intentaran de nuevo. Esta vez, los soldados usaron flechas más largas y con una mayor dosis de veneno, creyendo que finalmente podrían romper el patrón inexplicable. Pero, antes de que las flechas fueran disparadas, un rayo de luz intensa atravesó el cielo, iluminando directamente el lugar donde Filomena estaba atada. El brillo era tan fuerte que muchos se cubrieron los ojos y los arqueros soltaron los arcos, aterrorizados. Cuando la luz disminuyó, Filomena aún estaba de pie, ilesa. La cuerda que la ataba al poste se había roto, como si hubiera sido cortada por manos invisibles. La multitud quedó en completo silencio por unos segundos, antes de explotar en gritos de admiración y asombro. Algunos se lanzaron al suelo en reverencia, otros comenzaron a llorar y muchos dejaron el lugar con el corazón profundamente tocado por lo que habían presenciado. Incluso ante tal milagro, Filomena permaneció humilde. Al ser llevada de vuelta a la prisión, agradeció a Dios en silencio, reconociendo que no era digna de tal gracia. Para ella, el verdadero milagro no era su supervivencia, sino el hecho de que el poder de Dios se estaba revelando a aquellos que lo presenciaban. Cada mirada de admiración que recibió en la plaza era una oportunidad para que más personas fueran tocadas por la fe. Sin embargo, para Diocleciano, el evento no fue una demostración de poder divino, sino un desafío directo a su autoridad. Estaba determinado a demostrar que ningún dios podría ser más fuerte que él. En su mente, el milagro era una coincidencia que debía ser corregida y comenzó a planear un castigo aún más terrible para Filomena. Mientras el emperador trazaba sus próximos pasos, la noticia del milagro de las flechas comenzó a difundirse más allá de la aldea, alcanzando otras regiones del imperio.
Cristianos escondidos en las ciudades escuchaban con renovada esperanza sobre la joven que desafiaba el mayor poder de la tierra con su fe inquebrantable. Incluso en prisiones distantes, los murmullos sobre Filomena resonaban como un mensaje de valentía y resistencia. En la oscuridad de su celda, Filomena oraba, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que habían sido testigos del milagro. Su cuerpo estaba exhausto, pero su alma vibraba de gratitud. Sabía que cada instante de su lucha era un testimonio del amor de Dios, y eso la llenaba de fuerza para enfrentar lo que vendría. En el corazón de la joven mártir no había espacio para el miedo, solo para una confianza profunda e inquebrantable. Así, Filomena permanecía como un faro de luz en medio de la oscuridad, transformando la vida de todos a su alrededor con su valentía, determinación y fe que ninguna flecha podía penetrar. Después del milagro de las flechas, el emperador Diocleciano se encontraba más furioso que nunca. Su autoridad, antes incuestionable, ahora parecía debilitada ante una joven cuya fe inquebrantable desafiaba las fuerzas más poderosas del imperio. Sabía que debía actuar con aún más severidad, no solo para castigar a Filomena, sino para enviar un mensaje claro al pueblo. Nadie, ni siquiera un Dios invisible, podría prevalecer contra el poder imperial. Ante esto, ordenó que Filomena fuera sometida a un nuevo castigo, uno que la privara de cualquier posibilidad de milagro. Esta vez sería atada a un ancla pesada y lanzada al río para ser definitivamente sumergida. El emperador creía que ni siquiera la fe podría salvar a alguien de las oscuras profundidades de las aguas. En la mañana en que debía llevarse a cabo la ejecución, Filomena fue sacada de su celda. La tensión en el aire era palpable. Los guardias que la escoltaban evitaban mirar a sus ojos, y los murmullos de la multitud que se reunía a lo largo del camino solo aumentaban el peso del momento. La joven caminaba con pasos firmes, sin mostrar miedo ni vacilación. Sus ropas, ahora gastadas y rasgadas por las pruebas anteriores, eran un recordatorio visible de las luchas que ya había enfrentado. El sonido del río, a lo lejos, crecía a medida que el grupo se acercaba. El agua corría con fuerza, turbia y agitada, debido a las recientes lluvias. La corriente era tan poderosa que incluso los soldados más experimentados intercambiaban miradas nerviosas. Sin embargo, Filomena mantenía la mirada fija en el horizonte, sus labios murmurando oraciones mientras la multitud se aglomeraba en las orillas. Al llegar al lugar, un ancla de hierro fue colocada frente a Filomena. El objeto, grande y pesado, reflejaba la luz del sol, brillando como un presagio sombrío. Uno de los soldados sostenía una cadena, mientras otro, con movimientos vacilantes, comenzaba a atarla alrededor de la cintura de Filomena, sujetándola firmemente al peso mortal. Ella no resistió. Sus manos, marcadas por las cadenas anteriores, estaban ahora relajadas y su rostro transmitía una paz que contrastaba con la tensión a su alrededor. Antes de ser conducida al río, un sacerdote pagano, enviado por el emperador, se acercó a ella. «Renuncia a tu fe ahora y tu vida será salvada», dijo él, intentando sonar convincente. Filomena levantó la mirada y sus palabras fueron firmes, pero llenas de compasión. «Mi vida no está en tus manos, sino en las manos de mi Señor. Nada en este mundo puede separarme de Él». Con el ancla firmemente sujeta, Filomena fue llevada hasta el centro de la corriente. Los soldados que la acompañaban necesitaban luchar contra la fuerza del agua para mantenerse en pie. Cuando llegaron al punto más profundo, uno de ellos, visiblemente afectado, dudó. Pero, bajo las órdenes del capitán, soltaron el ancla, permitiendo que Filomena fuera arrastrada por las aguas. El impacto del peso la arrastró inmediatamente hacia abajo y la joven desapareció en las profundidades. Un silencio pesado,
se apoderó de la multitud en la orilla. Muchos tenían los ojos fijos en el río, esperando que el cuerpo de Filomena emergiera, inerte, como prueba de la victoria del emperador. Pero los minutos pasaron y nada sucedió. La corriente seguía fluyendo con fuerza, pero la joven parecía haber desaparecido por completo. Mientras los soldados comenzaban a retroceder, satisfechos de que la ejecución había sido exitosa, algo extraordinario ocurrió. Del medio del río, una luz fuerte y dorada comenzó a brillar, rompiendo las aguas turbulentas como una señal de esperanza. La multitud contuvo la respiración cuando, ante sus ojos, Filomena emergió, flotando sobre la superficie, completamente libre de las ataduras y del ancla que debería haberla mantenido en el fondo. Su cabello mojado brillaba a la luz del sol, y su rostro estaba sereno, como si nunca hubiera experimentado el terror de ser sumergida. Fue lentamente llevada hasta la orilla por las aguas que, milagrosamente, se habían calmado a su alrededor. El ancla, que debería haber sido su sentencia de muerte, ahora era visible, reposando en el fondo del río como un testimonio mudo del milagro. La multitud, que antes estaba atrapada por la curiosidad morbosa de presenciar la ejecución, ahora estaba en completo éxtasis. Algunos cayeron de rodillas, llorando y agradeciendo a Dios por haber presenciado lo imposible. Otros gritaban en alabanza, mientras algunos soldados, incapaces de comprender lo que había sucedido, dejaban caer sus armas al suelo. Incluso aquellos que dudaban de la fe de Filomena no podían ignorar lo que habían visto. Entre los espectadores estaba una joven madre con su pequeño hijo. Ella sostenía al niño en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Este es un signo», dijo, abrazando al niño contra su pecho. Sus palabras resonaron entre la multitud, que ahora veía a Filomena no como una víctima, sino como un mensajera de la fe. La noticia del milagro se esparció rápidamente más allá de las orillas del río. Los que estaban presentes se convirtieron en testigos del evento, y sus historias viajaron por pueblos, ciudades e incluso por los pasillos del Palacio Imperial. Cristianos perseguidos escucharon los relatos y encontraron en ellos un motivo para seguir luchando, incluso ante las adversidades. Para muchos, Filomena se convirtió en un símbolo de resistencia, una prueba de que la fe podía triunfar sobre cualquier obstáculo. Mientras tanto, en el palacio, Diocleciano estaba inconsolable. Lo que debía ser una demostración de poder se había convertido en una humillación pública. No podía entender cómo Filomena seguía desafiando todos sus intentos de silenciarla. Para él, era como si su propia autoridad estuviera siendo cuestionada por una fuerza que no podía controlar. En su ira, ordenó que Filomena fuera llevada de vuelta a la prisión. «Aún no hemos terminado», dijo, con los ojos llenos de furia. Pero en el fondo, una sombra de miedo comenzaba a crecer en su corazón. Sabía que no enfrentaba solo a una joven, sino a algo mucho mayor, algo que ni todo el poder del imperio podía derrotar. De vuelta en la celda, Filomena se arrodilló y agradeció en silencio. Su cuerpo, exhausto de las pruebas, aún era sostenido por una fuerza que sabía que no era suya. Más que nunca, estaba consciente de que su misión no era solo soportar las torturas, sino mostrar al mundo el poder transformador de la fe. En su corazón se sentía lista para lo que viniera, sabiendo que cada prueba que enfrentaba era una oportunidad para iluminar las tinieblas del mundo. De regreso a la prisión tras el milagro en el río, Filomena era una mezcla de agotamiento físico y vigor espiritual. El peso de su cuerpo parecía aumentar con cada paso, pero su fe la sostenía. Al cruzar las puertas de hierro de la cárcel, los guardias, que antes la miraban con desprecio o indiferencia,
ahora mostraban una mezcla de respeto y temor. No se dijo ninguna palabra mientras la conducían de regreso a la celda oscura y húmeda. El sonido de las cadenas resonaba en el pasillo y el frío parecía penetrar aún más profundo en sus huesos. Aún así, Filomena continuaba rezando, con los ojos cerrados y el corazón abierto. El silencio de la celda fue interrumpido a la mañana siguiente, cuando los guardias, bajo órdenes expresas de Diocleciano, vinieron a buscarla. Esta vez, el emperador había decidido imponerle un castigo más cruel. Su intención era herirla físicamente, pero también humillarla ante todos. Filomena fue llevada al patio de la prisión, donde se había erigido un poste de madera. Atada a él, estaba a punto de enfrentar lo que muchos consideraban la prueba final. Los verdugos, equipados con látigos de cuero reforzado, con trozos de metal y huesos, fueron instruidos a no escatimar esfuerzos. A cada golpe, el sonido cortante resonaba por el patio, seguido por el murmullo tenso de los soldados que observaban. El impacto de los látigos desgarraba su ropa y hería su piel, pero incluso en medio del dolor insoportable, Filomena no gritaba. Sus ojos permanecían cerrados y sus labios continuaban moviéndose en oración. Los guardias que sostenían el poste comenzaron a vacilar. El silencio de Filomena los perturbaba profundamente y algunos desviaban la mirada, incapaces de presenciarlo. Uno de los verdugos, al terminar un golpe particularmente brutal, dejó caer el látigo al suelo, jadeante. «No grita. ¿Cómo es posible?», murmuró para sí mismo, mientras otro guardia respondía: «Quizás ella no sea solo una chica común. Algo está protegiendo a esta joven». Mientras tanto, Filomena, aunque desfallecida por el esfuerzo, sentía una fuerza inexplicable llenándola. Su espalda dolía intensamente, pero había algo más grande que sostenía su espíritu. Sentía que Dios estaba cerca, que cada golpe era un paso más hacia el cumplimiento del propósito para el cual había sido llamada. Cuando los verdugos finalmente se detuvieron, creyendo que Filomena no aguantaría más, su cuerpo fue desatado y dejado en el suelo del patio. Muchos pensaron que no sobreviviría hasta el final del día. Sus heridas eran profundas y la sangre manchaba el suelo a su alrededor. Los soldados retrocedieron y algunos prisioneros observaban con miradas de tristeza y admiración. Sin embargo, lo que sucedió a continuación marcó a todos los presentes de forma definitiva. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, una luz suave y dorada comenzó a emanar de donde Filomena estaba tendida. Los murmullos de asombro crecieron cuando la luz se intensificó, hasta que se volvió casi imposible mirar directamente a ella. En medio de ese brillo sobrenatural, las heridas de Filomena comenzaron a desaparecer ante los ojos de todos. Su espalda, antes marcada por cortes profundos, estaba ahora completamente restaurada. La sangre se secó y la piel parecía tan intacta como el día en que nació. El capitán de la guardia, que observaba a distancia, se acercó lentamente, incapaz de creer lo que veía. «Es un milagro», susurró, mientras algunos soldados se arrodillaban, atónitos. Filomena abrió los ojos y se levantó lentamente, mirando a su alrededor con serenidad. Su expresión no era de venganza o resentimiento, sino de profunda compasión. «A Dios pertenece toda la gloria», dijo en voz baja, pero suficiente para ser escuchada por todos. Los prisioneros, muchos de los cuales ya habían perdido la esperanza, comenzaron a llorar. Para ellos, lo que presenciaban era más que un milagro físico, era una renovación de su fe. Algunos soldados, antes obedientes al emperador, comenzaron a cuestionar sus propias creencias. A cada instante, Filomena parecía transformar no solo su propia situación, sino también los corazones de aquellos a su alrededor.
Esa misma noche, 2 soldados se acercaron a la celda de Filomena. Uno de ellos, el más joven, sostenía una pequeña cruz de madera que había esculpido apresuradamente. Con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló ante ella. «No entendí su fuerza hasta hoy. Ahora sé que no viene de usted, sino del Dios al que sirve. Por favor, ore por mí». Filomena sonrió levemente y tocó su hombro, rezando en silencio. El otro soldado, más viejo, permaneció de pie, pero sus ojos brillaban con lágrimas. Nunca pensé que un día cuestionaría mi lealtad al emperador, pero lo que vi hoy me cambió. Gracias por mostrarnos que hay algo más grande que este mundo. Mientras tanto, en el palacio, Diocleciano escuchaba los relatos del patio con creciente frustración. Su mente, siempre racional y estratégica, no podía concebir cómo Filomena seguía resistiendo, y peor aún, cómo su influencia parecía estar creciendo. Sabía que su autoridad estaba en juego. Si permitía que esta joven sobreviviera, muchos podrían comenzar a cuestionar su poder absoluto. Era como si Filomena, con su fe, estuviera desafiando directamente la propia estructura del imperio. «No puede salir viva», murmuró para sí mismo, mientras los consejeros a su alrededor permanecían en silencio. Sin embargo, por más que Diocleciano planeaba nuevas torturas, comenzaba a sentir el peso de una fuerza que no podía controlar. La joven mártir se había convertido en mucho más que una prisionera. Ahora era un símbolo de algo que ni siquiera el imperio podía destruir. De vuelta en la celda, Filomena se sentó en el suelo, cruzando las manos en oración. Sabía que su viaje aún no había terminado. Cada paso que daba, cada prueba que enfrentaba, era un testimonio de la fuerza y el amor de Dios. Su misión era clara: llevar luz a un mundo envuelto en oscuridad, incluso si eso costaba su propia vida. Y así, la joven permaneció con su fe inquebrantable, brillando más fuerte que nunca, inspirando a todos a su alrededor y desafiando las fuerzas más poderosas de la tierra. Su historia, en ese momento, ya no era solo suya. Se había convertido en una llama viva, encendida en los corazones de aquellos que buscaban esperanza en medio de la tribulación. La presión sobre Diocleciano había alcanzado su punto máximo. Cada milagro asociado a Filomena debilitaba aún más su autoridad e inflamaba la fe del pueblo. Lo que antes era un intento de reafirmar el poder del imperio sobre la cristiandad, ahora se convertía en una batalla personal del emperador contra la joven mártir. No podía permitir que ella sobreviviera. Para él, la ejecución de Filomena no era solo un castigo, era un esfuerzo desesperado por recuperar el control. Fue entonces cuando emitió la orden final: Filomena debía ser decapitada. Este método era directo y, según él, no dejaba margen para milagros. Creía que, al quitarle la vida de forma abrupta, pondría fin de una vez por todas a la amenaza que ella representaba para su autoridad. El anuncio del juicio fue recibido con una mezcla de incredulidad y tristeza por aquellos que habían sido testigos de su coraje y fe. En la mañana designada, Filomena fue sacada de su celda por última vez. El pasillo sombrío parecía más largo, los pasos resonando como un presagio. Los guardias que la escoltaban no eran más los mismos hombres despiadados de antes. Algunos desviaban la mirada, incapaces de enfrentar la mirada serena de Filomena, mientras que otros parecían profundamente conmovidos por la dignidad con la que ella enfrentaba su destino. El aire estaba cargado de tensión y el sonido de las cadenas parecía pesar más que nunca. La caminata hasta el lugar de la ejecución era acompañada por una multitud silenciosa. Las personas se agolpaban en las calles, algunas llorando en desesperación, otras murmurando oraciones. Muchos allí estaban presentes no para presenciar la muerte de Filomena,
sino para rendir homenaje a su fe inquebrantable. Las mujeres sostenían a sus niños con fuerza, mientras los hombres se quitaban los sombreros en señal de respeto. Era como si toda la aldea estuviera de luto, incluso antes de que ocurriera el evento. El lugar elegido para la ejecución era una colina fuera de la aldea, rodeada de campos secos. El silencio solo era interrumpido por el sonido del viento, que soplaba suavemente, como si respetara la solemnidad del momento. En el centro se había preparado un bloque de madera simple, acompañado de una espada larga que reflejaba los rayos del sol. Filomena fue conducida hasta el bloque y sus cadenas fueron retiradas. Por primera vez en meses, sus muñecas estaban libres, pero la marca de las torturas aún era visible en su piel. Los soldados la posicionaron frente al bloque y el verdugo se acercó. Era un hombre robusto, de semblante severo, pero que ahora parecía incómodo en su tarea. Sostenía la espada con manos temblorosas, evitando mirar directamente a la joven. Filomena se arrodilló con calma, colocando las manos en posición de oración. Su postura era de total rendición, pero no a la muerte, sino a la voluntad de Dios. Antes de que el verdugo pudiera levantar la espada, Filomena alzó el rostro hacia el cielo. El sol brillaba intensamente y sus ojos reflejaban una paz que tocaba el alma de todos los presentes. Con una voz suave, pero audible, hizo su última oración. Señor, recibe mi vida como testimonio de amor por ti. Que mi sangre fertilice la tierra y despierte la fe en los corazones dormidos. Las palabras de Filomena resonaron en la colina y muchos en la multitud comenzaron a llorar. Incluso los soldados, acostumbrados a presenciar ejecuciones, fueron invadidos por una sensación de reverencia. El verdugo dudó por un momento, pero la orden había sido dada. Con manos firmes levantó la espada. Cuando la espada descendió, el momento fue marcado por un silencio absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El cuerpo de Filomena cayó suavemente y en el mismo instante algo extraordinario sucedió. Un perfume dulce que nadie podía identificar se esparció por el aire, como si la propia naturaleza estuviera rindiendo homenaje a la joven. La multitud, tomada por un mixto de tristeza y reverencia, cayó de rodillas. Algunas personas informaron haber visto una luz suave alrededor del cuerpo de Filomena, mientras que otros afirmaban que sus corazones habían sido profundamente tocados en ese momento. El cuerpo de Filomena fue llevado por cristianos locales que arriesgaron sus vidas para darle un entierro digno. Durante el cortejo, un hombre ciego que tocó el ataúd recuperó la vista. Este fue solo el primero de muchos milagros asociados a ella que continuaron ocurriendo incluso después de su muerte. Para aquellos que habían presenciado su martirio, Filomena no era solo una joven mártir, era un símbolo vivo del poder transformador de la fe. La ejecución de Filomena no tuvo el efecto que Diocleciano esperaba. En lugar de extinguir su influencia, solo sirvió para difundir aún más el mensaje de coraje y devoción. La gente comenzó a contar su historia y los relatos viajaron por todo el imperio. La joven que enfrentó el poder del imperio con nada más que su fe, se convirtió en un faro para los cristianos perseguidos. Los soldados que habían participado en su escolta, incluido el verdugo, renunciaron a sus puestos y buscaron refugio entre los cristianos. Muchos en la aldea se convirtieron al cristianismo, inspirados por el testimonio de Filomena. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde las personas iban en busca de curación y esperanza. Cada día, más y más personas eran tocadas por su historia, y su influencia se esparcía como fuego. Mientras el imperio continuaba persiguiendo a los cristianos, el sacrificio de Filomena permaneció como un testimonio vivo de que el poder terrenal nunca podría derrotar a la fe.
Su vida y muerte no fueron solo un acto de coraje, sino una semilla que germinaría por siglos, trayendo esperanza e inspiración a incontables generaciones. En aquella colina, donde el imperio intentó apagar su luz, Filomena se convirtió en una estrella eterna, iluminando los corazones de todos los que buscan la fuerza de la fe en medio de la oscuridad. Tras el martirio de Filomena, su historia permaneció viva en las memorias y corazones de aquellos que presenciaron su coraje y fe. Sin embargo, con el pasar de los siglos, las persecuciones contra los cristianos, los conflictos políticos y el tiempo acabaron por oscurecer su memoria. Durante siglos, su figura pareció perdida en la historia, como una llama que había dejado de arder, pero cuya esencia aguardaba el momento adecuado para reavivarse. Fue solo a principios del siglo XIX que la joven mártir sería redescubierta, en un contexto que revelaría no solo su santidad, sino también la permanencia de su misión. En 1802, en el corazón de Roma, trabajadores estaban realizando excavaciones en las catacumbas de Santa Priscila, una red subterránea de tumbas cristianas. Era un día común de trabajo, hasta que uno de los trabajadores encontró una lápida diferente a las demás. Era una pequeña tumba decorada con símbolos cristianos e inscripciones enigmáticas. En la piedra se podía leer Pax Tecum Filumena. Además, estaban esculpidas flechas, una palma y un ancla, símbolos del martirio que parecían contar una historia olvidada desde hace mucho tiempo. Al abrir la tumba, los arqueólogos descubrieron huesos de una joven, junto con un pequeño frasco que contenía restos de un líquido rojo seco. Este frasco, según la tradición cristiana, era una reliquia de sangre de mártires, frecuentemente enterrada junto con sus cuerpos como testimonio de su fe. Inmediatamente, el hallazgo llamó la atención de la Iglesia y de estudiosos, que comenzaron a investigar la identidad de aquella joven que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Las reliquias de Filomena fueron trasladadas a Mugnano, una pequeña ciudad en Italia, donde recibieron honores dignos de una santa. Durante el transporte, comenzaron a surgir relatos de milagros. Personas que tocaron el relicario afirmaban haber sido curadas de enfermedades graves o aliviadas de sufrimientos espirituales. La noticia se propagó rápidamente y Mugnano se convirtió en un lugar de peregrinación. Los símbolos encontrados en la tumba, el ancla, las flechas y la palma sirvieron como piezas clave para reconstruir su historia. El ancla parecía aludir al intento de ahogarla. Las flechas simbolizaban el milagro durante las torturas, y la palma era la señal de la victoria de los mártires sobre el sufrimiento terrenal. Estos detalles resonaron profundamente entre los cristianos de la época, que veían en Filomena un ejemplo de pureza y coraje, atributos que parecían cada vez más necesarios en un mundo marcado por incertidumbres. En 1837, el Papa Gregorio XVI, profundamente impactado por los relatos de milagros atribuidos a Filomena, autorizó oficialmente su veneración como santa. Fue un gesto raro y significativo, ya que la canonización de Filomena ocurrió en una época en la que se exigían procesos largos y documentados para la santidad. El Papa, sin embargo, no tuvo dudas. La llamó la gran taumaturga del siglo XIX, una referencia a su intercesión milagrosa. La Iglesia vio en Filomena una señal clara de que Dios continuaba actuando en la historia, incluso a través de aquellos que, a los ojos del mundo, podrían parecer olvidados. Su historia de coraje, oculta por siglos, ahora era un testimonio vivo para las nuevas generaciones. Entre los muchos relatos de milagros atribuidos a la intercesión de Santa Filomena, uno de los más conocidos es el de Pauline Jaricot, una misionera francesa que estaba gravemente enferma y considerada al borde de la muerte.
Bolín viajó a Mugnano con la esperanza de recibir una gracia. Durante su visita, mientras rezaba ante las reliquias, experimentó una curación instantánea, algo que dejó perplejos a médicos y testigos. Este evento fue ampliamente divulgado y sirvió para consolidar la fama de Filomena como intercesora de causas imposibles. Otros milagros incluían curaciones físicas, conversiones repentinas y protección en momentos de peligro. Historias de madres que recurrían a la intercesión de Santa Filomena para proteger a sus hijos, de viajeros que encontraron seguridad en tormentas y de enfermos que hallaron alivio, reforzaban la percepción de que la joven mártir tenía un papel especial en el cuidado de los fieles. El redescubrimiento de Santa Filomena ocurrió en un momento crucial de la historia. El mundo enfrentaba cambios políticos, sociales y religiosos que ponían en duda la fe de muchos. Su figura, una joven simple que enfrentó el poder del mayor imperio de la tierra con nada más que su fe, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que sentían que sus creencias eran desafiadas. Filomena recordaba a todos que la verdadera fuerza no proviene del poder o las riquezas, sino de un corazón totalmente entregado a Dios. El santuario donde se colocaron las reliquias de Santa Filomena se convirtió en un lugar de encuentro espiritual. Peregrinos de todo el mundo visitaban Mugnano para rezar ante sus reliquias, buscando fuerza, inspiración y milagros. El santuario estaba decorado con exvotos, objetos dejados por los devotos como agradecimiento por gracias recibidas. Entre ellos había piezas de oro, cartas e incluso muletas simbolizando curaciones físicas. Al entrar en el santuario, los fieles eran envueltos por un profundo sentido de paz. La luz de las velas titilaba suavemente, mientras el aroma de incienso llenaba el aire. Muchos relataban sentir una presencia especial, algo que renovaba su fe y los hacía regresar a casa con los corazones transformados. Santa Filomena, la joven mártir redescubierta tras siglos de olvido, se convirtió en una de las santas más queridas y veneradas de la Iglesia. Su historia de resistencia y amor a Dios continúa inspirando a personas en todo el mundo. Su redescubrimiento no fue solo un evento arqueológico, sino un recordatorio de que la santidad nunca es olvidada, incluso si permanece oculta durante generaciones. En aquella pequeña tumba en Roma, marcada por símbolos de martirio, había un mensaje que trascendía el tiempo. La fe es más fuerte que cualquier fuerza terrenal, y aquellos que la viven con sinceridad nunca son realmente olvidados. Santa Filomena sigue siendo un testimonio vivo de que, incluso en el silencio de los siglos, Dios sigue hablando a través de sus elegidos. Santa Filomena, la joven mártir cuyas reliquias fueron redescubiertas en las catacumbas de Santa Priscila, se convirtió en una figura de devoción incomparable a lo largo de los siglos. Su historia de valentía, su fe inquebrantable y los innumerables milagros atribuidos a su intercesión tocaron profundamente los corazones de millones de fieles en todo el mundo. Pero su impacto no se limitó a la memoria de los cristianos de su época o al fervor religioso del siglo XIX. Filomena trascendió su tiempo, convirtiéndose en un ícono de fe y esperanza para generaciones futuras. Filomena no era solo una mártir. Para muchos, ella era una amiga espiritual, una confidente en los momentos más difíciles. Su título de Santa de las Gracias Imposibles no fue casualidad, sino forjado por los testimonios de personas que recurrieron a ella en situaciones desesperadas y encontraron respuestas inesperadas. Se convirtió en la santa a la que los afligidos acudían cuando todas las puertas parecían cerradas. Filomena representaba lo imposible hecho posible, no por méritos humanos, sino por la fuerza del amor divino que ella testificó con su vida. Pauline Jaricot, cuya cura milagrosa ya había solidificado la fama de la santa,
fue solo una entre miles de historias que surgieron a lo largo de los años. Madres desesperadas por la salud de sus hijos, agricultores enfrentando cosechas arruinadas e incluso viajeros perdidos en tormentas, testificaron intervenciones milagrosas atribuidas a la intercesión de Filomena. Cada relato llevaba la marca de una fe renovada, como si la joven mártir estuviera susurrando a las almas afligidas: confía, Dios es más grande que tus dificultades. En el pequeño santuario de Mugnano del Cardinale, las reliquias de Santa Filomena se convirtieron en un punto de peregrinación fervorosa. El interior de la iglesia era simple, pero cargado de significado. Sobre el altar principal, una urna ornamentada guardaba las reliquias de la santa. La luz de las velas se reflejaba en el vidrio que protegía el relicario, creando un brillo suave que parecía acoger a los fieles con una presencia casi palpable. Las paredes estaban adornadas con exvotos, cada uno contando una historia de gratitud. Muletas dejadas por aquellos que fueron curados, medallas, cartas e incluso joyas humildes eran testimonios silenciosos del poder transformador de la intercesión de Filomena. Entre los peregrinos había mujeres de todas las edades. Muchas de ellas, cargando años de luchas y oraciones, encontraban en Filomena un ejemplo de fuerza. Si ella pudo enfrentar lo imposible, yo también puedo encontrar coraje, decían. En el silencio de sus plegarias, estas mujeres encontraban consuelo y renovaban su fe, sintiendo que la santa estaba a su lado, escuchando cada palabra. Una de las historias más conmovedoras que circuló en Mugnano fue la de una joven que, tras años de infertilidad, finalmente concibió después de rezar a Santa Filomena. En un día de verano, regresó al santuario con su recién nacido en brazos, lágrimas corriendo por su rostro. Fue ella, decía repetidamente, arrodillada ante el altar. El niño fue bautizado en honor a la santa y su historia fue contada en toda la región, inspirando aún más devoción. Otro relato involucraba a un hombre que había perdido todo tras una inundación devastadora. Sin esperanza, caminó hasta Mugnano con solo la ropa del cuerpo y pidió la intercesión de Filomena. Días después, consiguió un nuevo empleo y eventualmente reconstruyó su vida. Atribuyó este cambio a la santa, regresando al santuario para agradecer con un corazón lleno de gratitud. Con el avance de las comunicaciones y la globalización de la iglesia, la devoción a Santa Filomena superó fronteras. Iglesias y capillas dedicadas a ella comenzaron a surgir en diversos países, desde pequeñas aldeas en Europa hasta ciudades bulliciosas en América Latina. Su imagen, retratada frecuentemente como una joven con velo, sosteniendo una palma y un ancla, se ha vuelto familiar para millones. En muchos hogares, pequeñas estatuas de Filomena eran colocadas en altares improvisados, rodeadas de velas y flores. Para las familias, ella era un símbolo de protección y esperanza. En México, por ejemplo, su devoción encontró un lugar especial en el corazón de las madres que rezaban por sus hijos. En India, las historias de milagros atribuidos a ella inspiraron a comunidades enteras a construir capillas en su honor. Lo que hacía a Filomena tan especial para los fieles no era solo el hecho de que se le atribuyeran milagros, era su historia. No era una figura distante o inaccesible. Su juventud, pureza y determinación resonaban profundamente en las personas comunes. Su vida era un testimonio de que, incluso ante las fuerzas más poderosas de la tierra, la fe podía vencer. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que enfrentaron luchas silenciosas en sus vidas, Filomena era una inspiración. Era un recordatorio de que la fuerza no se medía por la ausencia de desafíos, sino por la forma en que se enfrentaban. Filomena no solo enfrentó su prueba con valentía, transformó su dolor
en un mensaje eterno de amor. Aunque el santuario de Mugnano era el centro físico de su devoción, Santa Filomena también encontró un lugar especial en los corazones de millones. Para aquellos que recurrían a ella en oración, no importaba dónde estuvieran. Filomena estaba presente en sus luchas, sus lágrimas y sus victorias. A cada vela encendida, a cada susurro de oración, su luz parecía brillar un poco más fuerte. Su vida y su martirio no fueron solo un testimonio para los cristianos de su tiempo. Siguen resonando hoy como un llamado a la valentía, a la esperanza y a la fe en Dios, incluso en las circunstancias más imposibles. Filomena, la joven mártir olvidada durante siglos, se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la victoria de la fe sobre las fuerzas del mundo. Ella es y siempre será la santa que inspira milagros y transforma corazones. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a formar parte de nuestra comunidad. Si esta historia de Santa Filomena tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. Queremos saber también qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.